Con información desde Estados Unidos en vivo y en directo desde Washington, donde José María del Pino nos da detalles precisamente de lo que estamos viendo a un costado de la pantalla, el asesinato de esta pareja israelí, funcionarios de la Embajada de Israel en Estados Unidos. José María, ahora te saludamos con imagen. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, Titi. Se trata de dos funcionarios, lo hemos dicho, 31 y 26 años. Uno, el investigador de la Embajada de Israel, ella encargada de los viajes oficiales de delegaciones de Estados Unidos hacia Israel. Él le había comprado un anillo de compromiso y en un próximo viaje le iba a proponer matrimonio. Es parte de la información que ha entregado la familia en estas últimas horas, pero hagamos flotar de inmediato la cámara porque el nivel de cobertura que está teniendo este caso, el primer caso asociado a la guerra de Hamás con Israel en territorio estadounidense, porque recordemos que la persona que está detenida, Elías Rodríguez, que según nos han dicho testigos se habría entregado, gritó Palestina libre, y después cuando fue detenido dentro del museo, entrando al museo, dijo que lo hizo por Gaza. Esa fue la justificación que él entregó. Por tanto, se puede decir que este evento tiene clara relación. Ahora, mira, Titi, la imagen. Pedro Simica en cámara, al fondo, el lugar donde ocurrieron los hechos. Aquí fue, en este edificio, que de hecho se puede leer a un costado, ¿no?, el Capital Jewish Museum, el museo judío de la capital. Aquí había un evento de la comunidad judía donde habían participado distintas personas, entre ellos, por supuesto, los funcionarios de la Embajada de Israel. Es en este lugar, aquí en la calle, donde dice la policía, y esta mañana lo dijo la jefa de policía de Washington DC, aunque ahora la investigación la está tomando el FBI, que Elías Rodríguez merodeó. Y merodeó por largos minutos, esperando que por esa puerta saliera alguien. Es una cuadra más allá, muy cerca del edificio del FBI. Te voy a pedir, Pedro, para que la gente tenga el contexto. Al fondo está el edificio del FBI, pueden ver también toda la prensa postada en este lugar, ¿no? Al fondo está el edificio del FBI, fue casi al lado de ese edificio donde se percutaron cerca de 10 tiros. 4 de esos tiros al menos habrían impactado en las dos personas que perdieron la vida. Y hasta ahora está esa investigación en curso. Estamos dentro, de hecho, del área de peritajes de la policía junto al resto de la prensa, pero te quería dar ese barniz, ¿no?, de cómo se produjeron los hechos aquí en Washington. Esta mañana habló Pam Bondi, la ministra de Justicia, que es fiscal general. Digámoslo, dijo que iban a perseguir como gobierno de los Estados Unidos este delito. Además, estaría reaccionando Trump en los últimos minutos, a ver si me pueden ayudar desde Santiago. Pero lo que sabemos a esta hora, Titi, es que aquí ya se habla de que este es un crimen de odio. Y desde la Casa Blanca ya nos han enviado, para contexto de la prensa que está apostada aquí en Washington DC, que el presidente establece que no hay espacio, ni un milímetro de espacio, para crímenes de odio en los Estados Unidos. Son las primeras reacciones que estamos obteniendo aquí en Washington DC. Sí, bueno, y tampoco ha habido alguna reacción oficial y formal del propio presidente Donald Trump, que cuando comentamos temprano, abriendo T13 Digital AM, hablábamos precisamente sobre eso, que el conflicto entre Israel y el Hamás en la Franja de Gaza se le instala en la puerta de la casa, y eso significa una aproximación distinta a la del presidente de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, frente a este conflicto, que ha hecho sus advertencias a Benjamín Netanyahu también por los ataques que ha desarrollado en la Franja de Gaza y que ya han gatillado la muerte de al menos 53.000 palestinos, un riesgo de hambruna, la muerte además de niños por hambre, directamente porque los convoys con ayuda desde Naciones Unidas no pueden ingresar. Hoy día se permitió el ingreso, pero en definitiva un problema gigantesco que está muy lejos de Estados Unidos, pero que ahora se le instala en la puerta de la casa y ahí, a pasos, ¿no?, del FBI. ¿Eso qué puede significar también para el propio gobierno de Donald Trump y la reacción que uno podría esperar también del presidente de Estados Unidos? Es que, como en todo orden de cosas en política internacional, Titi, con la gestión de Donald Trump, una vez más uno ha visto ciertas posturas que parecen ser ambivalentes, ¿no? Por una parte, Donald Trump dice: queremos que se acabe el conflicto en Gaza, pero por otra recibe no una, dos veces a Benjamín Netanyahu en visita oficial en la Casa Blanca. Dice que Israel es el gran aliado y que cuenta con todo el apoyo para Estados Unidos. Entonces empodera a Netanyahu en ese lugar. Por otro lado, además dice que Estados Unidos se quiere encargar de una reconstrucción, pero no dice si es una reconstrucción después de qué, de que Israel tome posesión sobre Gaza
sobre un territorio, ¿no es cierto?, que es reclamado por la autoridad palestina y por el Estado palestino, que entre otros países Chile reconoce, no da señales de eso. Entonces, todo el ambiente de mensajes es tremendamente enrarecido. Lo que sabemos es que ahora sí, la Casa Blanca, desde antes que ocurriera lo que anoche ocurrió, le está pidiendo a Israel que apure un alto al fuego. ¿Por qué? Por la presión internacional, frente a elementos que son objetivos. Existe desnutrición, hay muchos informes que están avalando la tesis de que hay desnutrición infantil, de que hay desnutrición de las mujeres en Gaza, de que hay incluso 2 causas abiertas en la Corte Penal Internacional sobre genocidio y limpieza étnica. Son causas en curso, no hay personas condenadas, pero uno de los imputados es el propio Benjamín Netanyahu. Entonces, en este ambiente enrarecido, ¿cuál es ese condimento adicional, Titi? El condimento adicional es que parece que ahora se le instala el conflicto en territorio estadounidense, y eso hace que este mismo cerco de seguridad que estamos viendo aquí también se ha ido instalando en otros lugares de la ciudad que tienen relación con la comunidad judía. Por ejemplo, el Museo del Holocausto, que es uno de los lugares donde vienen muchos judíos de los Estados Unidos a visitar, la Embajada de Israel. Todo lo que tenga relación con ya sea la religión judía, como por ejemplo las sinagogas, o con la comunidad israelí en Washington, D.C., en este momento está teniendo contingentes de seguridad y se están cerrando perimetralmente sus accesos, porque si bien la tesis principal aquí es que estamos frente a un lobo solitario, se teme de que este lobo solitario pudiese marcarle el camino a otros que deseasen hacer lo mismo, ¿no? Exactamente, y eso es un riesgo latente para el gobierno de Donald Trump, que está revisando también la prensa internacional y probablemente está más ocupado también del impasse que tuvo con el presidente de Sudáfrica ayer en el despacho Oval, donde nuevamente se vio un momento de tensión entre el presidente y un jefe de otro estado, y derechamente hay quienes hablan de maltrato nuevamente, esta vez para el presidente sudafricano. Probablemente está aquilatando todavía eso para ingresar de lleno también a este otro conflicto, que no es menor, que han fallecido 2 personas y que también nos abre la puerta para mirar y muy de cerca lo que está pasando en Gaza. Ahora, Titi, importante decir que la Casa Blanca desde tempranito, a los periodistas que estamos acreditados ahí, nos empezó a mandar correos que no son atribuibles a Donald Trump, pero información, ¿no? Que la Casa Blanca lo está siguiendo de cerca, que el presidente se ha reunido con su comité de crisis, que la Secretaría de Justicia y la Secretaría de Seguridad están encima del caso, ¿no es cierto? También nos han dicho que uno de los colegas que está en el pool de la Casa Blanca en este momento, que Donald Trump pasó en un momento caminando por el Jardín de las Rosas hacia el Salón Oval y rápidamente ante una pregunta de la prensa dijo lo que yo les acabo de decir, ¿no? Que no hay espacio para crímenes de odio en los Estados Unidos. Pero lo cierto es que la conferencia de prensa de la Casa Blanca es un rato más, en la conferencia oficial del día, Caroline Leavitt, la secretaria de prensa, la va a hacer, y que Donald Trump tiene actividades durante el día donde, a diferencia de Joe Biden, sí hay que reconocerle que Donald Trump habla siempre. Entonces es muy probable que tengamos ya una versión oficial del gobierno de Estados Unidos en los próximos minutos. Pero que la Casa Blanca lo está monitoreando desde el primer minuto, sí, lo está monitoreando desde el primer minuto. Insisto, esto es atípico. No es atípico tiroteos en Estados Unidos, ya lo hablábamos en la mañana. Lamentablemente este es un país con una cantidad de armamento y de fusiles de guerra en manos de civiles enormes. Lo que es atípico es que estemos hablando de un ataque dirigido a miembros de una embajada en el contexto de una crisis global que se está generando a partir de la crisis en Medio Oriente. Sí, lo resumes de manera perfecta, José María, y claro, uno cuando ve el mapa de donde tú estás posicionado, uno se da cuenta inmediatamente que el Museo Judío no solamente está al costado, prácticamente al lado del FBI, sino que también muy cerca de la Casa Blanca, del Capitolio, el epicentro del corazón administrativo de Estados Unidos. Por eso llama tanto la atención que se haya producido ahí, y por eso el problema le golpea en la puerta de la casa al presidente Donald Trump. Ahora, si pudiéramos hablar de la población judía que vive en Estados Unidos, sabemos que hay una gran cantidad de judíos que viven en Estados Unidos en distintos lugares, y por eso precisamente también el Museo Judío emplazado en ese lugar. Claro, Estados Unidos es el país con la mayor comunidad judía fuera de Israel en el mundo. No solo se han integrado, sobre todo por una gran diáspora que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial hasta este lugar, no solo se han integrado muy bien a la sociedad, sino que hoy en día una gran cantidad, enorme cantidad de americanos, se calcula que cerca de 10 millones son judíos.
Estamos hablando de 10 millones en un país de 300 y tantos millones de habitantes. Pero no es el peso numérico de la población lo que la hace relevante en los Estados Unidos, es su poder. Es una comunidad de muchísimo poder económico y es una comunidad de muchísimo poder político. Sin ir más lejos, por ejemplo, aquí al ladito, el gobernador Shapiro de Pensilvania es judío. Una de las razones por las que dicen que Kamala Harris no lo eligió de vicepresidente es porque eso podía jugarle en contra durante la campaña a raíz del conflicto que había en Medio Oriente. Hay senadores judíos, hay miembros del gabinete que son judíos. Es una comunidad tremendamente importante más allá de lo numérico. Y económicamente tiene el desarrollo de negocio y de muchísimos intereses en los Estados Unidos. Es más o menos también similar a lo de Chile, ¿eh? Muchos de ellos están en escuelas que son privadas en distintas ciudades de los Estados Unidos, pero es una comunidad que está más integrada que la comunidad en Chile, que está más abierta y es mucho más habitual conocer personas judías en la calle, siempre haciendo la comparación con nuestro país. A nosotros nos ocurre, Titi, todo lo contrario, ¿no? Nosotros conocemos mucha gente palestina, cristianos palestinos que salieron de Palestina durante el siglo pasado y que sus descendientes son parte de nuestra comunidad. Chile tiene la comunidad de Palestina más grande de Occidente fuera de Palestina, ¿no es cierto? Entonces, digamos que Estados Unidos, que es como la otra cara de esta moneda, ¿no? Ellos tienen la comunidad de judíos más grande de judíos fuera de Israel en territorio estadounidense. Sí, sin duda, y por lo mismo también hay tanto estupor por el asesinato de esta pareja. Además, lo que ha dicho el propio embajador de Israel en Estados Unidos, que era una pareja preciosa, que se iban a comprometer, los dos muy jóvenes y también los dos con una historia de arraigo muy particular con Israel, pero particularmente con la paz. Y ahí te llevo a otro tema, que también está comenzando a crecer dentro de los propios israelíes, esta sensación y esta necesidad de alcanzar la paz, conociendo, por supuesto, también lo brutal que ha significado el secuestro de israelíes en territorio israelí hace 2 años ya, ¿no? Y lo que ha significado y que abrió particularmente el conflicto en Gaza. Pero esta necesidad creciente también de los israelíes de alcanzar la paz, algo que pareciera muy lejos de, al menos, las pretensiones de Benjamín Netanyahu. Sí, creo que es clave ese tema, Titi, porque no se suele distinguir entre el gobierno de Benjamín Netanyahu y el Estado de Israel y los judíos. Yo creo que ahí hay distinciones, ¿no? Hemos conocido acá en Estados Unidos a decenas de judíos que te dicen, esta no es la forma. Nosotros no lo queremos de esta manera. Queremos alcanzar un acuerdo de paz, queremos justicia por los secuestros y asesinatos que se produjeron el 7 de octubre, pero esta no es la forma. Y de hecho, si uno revisa internamente dentro de Israel, los niveles de apoyo al gobierno de Benjamín Netanyahu no son estratosféricos, no son los clásicos niveles de apoyo del siglo pasado cuando un presidente estaba en guerra y la gente se la acoplaba de detrás. Es más bien un gobierno muy discutido, es un gobierno muy cuestionado. Entonces, es súper importante tu pregunta, Titi, porque uno no tiene que perder la gran vista de este tema. Estamos ahora en Washington DC porque el canal tiene un corresponsal en Estados Unidos y ocurrió algo que es noticia en Estados Unidos. No tenemos corresponsal en Gaza, entre otras razones porque no nos dejarían entrar. Pero en Gaza está ocurriendo algo brutal, terrible, que es la razón principal de por qué se están desencadenando el resto de los hechos a nivel mundial. Y muchos judíos te dicen, y te lo dicen acá en las calles, como, por favor, que esto termine. ¿Cuál es el problema? Que es que esta no es una solución que se pueda generar entre Palestina e Israel, reconociéndolos a ambos como Estado, sino que es más bien un problema que primero tiene como origen un grupo terrorista, que es Hamás. Y ahí es donde ya entramos a la discusión de cuánto podría o cómo deberían ser las tácticas para combatir a un grupo terrorista sin ir en contra del resto de la población en Gaza, etcétera, etcétera. Es un tema complejo. El día seguramente nos va a dar muchas más noticias sobre este tema, Titi, porque evidentemente acá hay miedo. Acá hay miedo que esto se pueda repetir. Totalmente. Violencia llama a más violencia. Ese es el problema que estamos viendo y del cual hoy día Estados Unidos está siendo protagonista. Muchas gracias, José María. Tú te quedas ahí y vas a seguir despachando, por supuesto, para Canal 13. Muy amable.